And during my research for this, Durante mi estudio para este estudio, I came to find out yo encontré algo, that we have a revealed religion. que nosotros tenemos una religión reveladora, Doctrine, una doctrina, a revealed scripture, una escritura revelada, and we have to go to our Creator to understand it. y tenemos que ir a nuestro Creador para entenderla. It has been revealed in prayer, Se ha revelado a través de la oración, in fasting, en el ayuno in agonizing searching of the scriptures. y en una búsqueda agonizante de la palabra de Dios. We have a revealed book, Tenemos un libro que nos revela and we need to get back to that, y nosotros necesitamos volver a él. or we will continue to try to figure it out on our own, Y si no, nosotros trataremos de llegar a la conclusión por nosotros mismos, our own power, con nuestro propio poder, education, con la educación and our own strength, y de nuestra propia fuerza. and we will deviate Y nosotros, por consiguiente, nos podemos desviar from the truth. de la verdad. The truth of this movement. La verdad de este movimiento. Yah is our example. Dios es nuestro ejemplo. It is my purpose Mi propósito to show by Yah's example es mostrar a través de Dios el ejemplo how to get back to that. de cómo nosotros podemos regresar a eso. Sola Scriptura, Solamente escritura. how it was used in the Bible Cómo se usa a través de la Biblia and by Yahshua himself. y por Cristo mismo. I'd like us to turn to Matthew 21, Yo quisiera invitarlos a Mateo 21, verse 12. 21:12. And here we have the money changers. This is when Yahshua was driving the money changers out. Y aquí estamos viendo a aquellos que cuando Cristo sacó a los vendedores de su templo, He was doing this for the second time. Él lo estaba haciendo por una segunda ocasión. Starts in verse 12. Y iniciando en el versículo 12, And Yahshua went unto the temple of Yah y entró Jesús en el templo de Dios and cast them all and cast out all them y echó fuera a todos los que vendían that sold and bought in the temple, y compraban en el templo, and overthrew the tables y volcó las mesas de las cambistas of the money changers and the seats of them that sold doves. y de las sillas de los que vendían palomas. Now again, remember this was the second time. Recuerden, esta era la segunda ocasión. He was reminding them of something that's already happened. Y él estaba recordando algo de que ya había sucedido. At this point, I'd like to read the commentary Yo quisiera leerles un comentario on 12 del versículo 12 and 13. y el versículo 13. The condition of things was even worse than before. El estado de cosas era peor aún que entonces. So completely were they controlled by their greed and gain, Estaban tan completamente dominados por su afán de lucrar, that the sight of God they were no better than thieves. que a la vista de Dios no eran mejores que los ladrones. Yeah, that in the sight of God they were no better than thieves. Noten, en el lado de Dios no eran mayores que los ladrones. The very symbols pointing to the Lamb of God, they had made a means of getting gain. Habían convertido en medio de ganancia los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Again, he was reminding them now, Ahora aquí nos está recordando a nosotros before this, que antes de esto they were not being healed. no habían sido sanados. Verse 13, Versículo 13. and he said to them, Y les dijo, It is written, escrito está, My house shall be called the house of prayer, mi casa, casa de oración será llamada, but ye have made it a den of thieves. mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Verse 14, el versículo 14, and the blind y, and the lame came into him in the Y- temple, y vinieron a él en el templo los ciegos y cojos y los sanó. and he healed them. Y los sanó. Now, prior to this, what was happening? Antes de esto, ¿qué es lo que había sucedido? They were being ripped off. Ellos habían sido engañados, robados. Remember the priest? ¿Recuerdan al sacerdote? When the lamb came in, Cuando el cordero vino, the priests were finding blemishes on the lamb. estaban buscando y encontraban defectos en el cordero. And they were telling him, no, we can't take a blemished lamb. Y les decía a ellos, no, nosotros no podemos tomar este cordero porque es defectuoso. So what did they do? ¿Y qué era lo que ellos hacían? Well, they brought in a lamb and said, here, Y ellos I'll sell you another one. Y ellos traían otro cordero y le decían, yo te lo puedo vender. So what they do to the next guy? ¿Y qué es lo que hacían They al took the otro que lamb that they venía? just took from the other man and told him, oh, he's got a blemish on him. Look, Y I'm going tomaban, to sell you that lamb. y tomaban el cordero que le habían quitado al otro y se lo vendían al siguiente. Now, can you imagine what our Creator is feeling at this point? ¿Usted se puede imaginar lo que el Creador sentía en ese momento? They were misrepresenting Yahshua himself. Ellos estaban mal representando a Cristo. What did he do? ¿Qué es lo que él hizo? That lamb represented him. Este cordero representaba a él. Now remember now, the people are being healed by Yahshua. Ahora recuerden, ese momento después ellos eran sanados por Cristo. The whole purpose El, of the temple el mayor propósito del templo is to come and be healed, es para que nosotros vayamos y seamos sanados, spiritually and physically. espiritualmente y físicamente. To be healed by Yahshua. Ser sanados por Cristo. Look at this. Noten esto. The temple had become a place of rituals El templo se había convertido en un lugar de ritos, formalities, formalidades, profit, el cual agarraban ganancias, sin. pecado. All this. Todo esto, Are we not like that? ¿no estamos siendo igual? The lamb is not there. El cordero no está ahí. It has become a house of profit. Vino a ser una casa que era solamente de qué? De ganancias. P-R-O-F-I-T. De ganancias. What did Yeshua do? ¿Qué es lo que Dios quería hacer? ¿Qué es lo que Cristo quería hacer? Concerning sola scriptura, Concerniente a lo que solamente la Escritura, Yah is showing us Dios nos está mostrando the importance of His Word la importancia de su palabra, along with the right understanding of it. junto con el entendimiento correcto. Let's pick it up in verse 15. Vayamos nuevamente ahora, pero veamos el versículo 15, First part of 15. la primera parte del versículo 15. And when the chief priest and scribes Pero los principales sacerdotes y los escribas, saw the wrongful things that he did, viendo las maravillas que hacía, the children crying in the temple. y a los muchachos aclamando en el templo, I'd like to go to the second portion of the commentary now. y yo quisiera mostrarle otro comentario que habla acerca de esto. He knew that his efforts were to reform Él sabía que serían vanos sus esfuerzos por reformar a corrupt priesthood. This is Yahshua. un sacerdocio corrompido. Esto era Cristo. To reform this corrupted priesthood, El cambiar este corrompido sacerdocio, he knew his efforts would be in vain. sabía que sus esfuerzos iban a ser en vano. Nevertheless, Pero aún así, his work must be done su obra debía hacerse. to an unbelieving people. Debía darse a un pueblo incrédulo The evidence of his divine mission la evidencia de su misión divina, must be given. lo cual fue dada. So what does this say to us? ¿Esto qué es lo que nos está diciendo a nosotros? As we are Así como nosotros somos, in total dependence en estar completamente en una dependencia on Yah de nuestro Dios,
and we'll see the experience of his divine mission, y nosotros miraremos la evidencia de su misión divina. and then what will happen Entonces, ¿qué es lo que sucedería? when we begin to think like him. En el cual nosotros vendremos a pensar como Él piensa. The next part of 15 that I wanted to point out here, La siguiente parte del versículo 15, el cual quiero que prestemos atención, the children in the temple los muchachos aclamando en el templo saying Hosanna. y diciendo Hosana. If we remember, Si nosotros recordamos, the children saying Hosanna, the son of David, los muchachos estaban cantando y exclamando Hosana al hijo de David. the children saw who he was. Los muchachos, los niños miraron quién realmente era él. And what did the priests do? ¿Y qué fue lo que hizo los sacerdotes? They were sore displeased. Se indignaron. Do we remember the question? ¿Nosotros recordamos la pregunta? What will happen when we begin to think like him? ¿Qué es lo que va a suceder cuando nosotros empezamos a pensar como él? Even the children recognized who he was. Aún los niños y muchachos lo reconocían como el Hijo de Dios. And we can become like the little children, Y nosotros podemos ser como niños, como pequeños niños. like them, Así- thinking just like him. Así como ellos pensando como él piensa. Will reveal evidence Nosotros mostraremos una evidencia of his divine mission. de su misión divina. Verse 16. Versículo 16. And said unto him, Y le dijeron, hearest thou what they say? ¿oyes lo que estos dicen? They're talking to Yeshua. These are the priests. Ahora le estaban hablando ellos a Cristo. And Yeshua said to them, Y Cristo les dijo, yeah, here I am, sí. the Messiah. ¿Acaso le dijo, Cristo le dijo, sí, aquí yo estoy, yo soy el Mesías? No, No, he didn't take it on himself like that. él no lo dijo para mostrarse a él mismo. What did he do? ¿Qué fue lo que él le dijo? He quoted scripture. Él entonces fue a las Escrituras. He said, yea, have Dice- ye never read? Dice, sí, ¿nunca leíste? Now the word read here that's used Ahora aquí la palabra que se usa para leer is powerful when understood properly. es poderoso cuando lo entendemos correctamente. To read, to this word read, is, Esta palabra leísteis is to distinguish, es distinguir, to discern, de discernir, to recognize, de reconocer, know accurately, saber correctamente to acknowledge. y aceptarlo. So what is y'all saying to them? ¿Qué es lo que Dios les estaba diciendo a ellos? If you had read the scripture Si ustedes han leído las Escrituras right, correctamente, you would know ustedes sabrían. this is a fulfillment Este of era- prophecy. Este era un cumplimiento de la profecía. You would know who I am Ustedes sabrían quién soy yo and what my mission is, y cuál es mi misión, my work here. mi trabajo aquí. They had a wrong view of Ellos Yeshua. tenían un concepto erróneo de Cristo. Do we? Nosotros tenemos, o sucede lo mismo con nosotros. Yeshua does not use himself as evidence. Cristo no se usa a él mismo como una evidencia. He says, have you not read? Él nos dice, ¿acaso ustedes no han leído? He's taking them back to the scriptures. Él siempre nos está llevando ¿a dónde? Hacia las Escrituras. Sola Scriptura. Solamente ¿qué? Escritura. To really understand Para que nosotros realmente podamos entender his mission, su misión, you need the right understanding of it. nosotros tenemos que entender la completa. This is a merciful Yeshua that we have. Este es un misericordioso Cristo el cual nosotros tenemos. He is showing to us Él nos está mostrando a nosotros, by his example a través de su ejemplo, in the past, que en el pasado, so that we will turn to him now. para que nosotros podamos regresar a Él hoy día. Learn to have a relationship with him. Para aprender en tener una relación con Él. Sola Scriptura.
y basarnos solamente en la Escritura and through His Holy Spirit y a través de su Santo Espíritu understand the right use of His Word. y el entender cuál es el uso efectivo de su palabra. The same Holy Spirit that was in the little children. El mismo Espíritu que se encontraba en esos pequeños niños o muchachos. They understood who He was. Ellos entendían quién era Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Now the question will be, do we understand who He is? La pregunta sería, ¿nosotros sabemos quién es Él? He's giving us an example right here Él nos ha dado un ejemplo aquí to utilize the importance of sola scriptura, para que nosotros podamos utilizar solamente la Escritura. and not just use sola scriptura, No solamente el usar la palabra de Dios, but understand the right use of it. pero entender el correcto uso de The ella. right use of His Word. He is His Word. El correcto uso de su palabra. Él es la palabra, Represent Him properly. el cual Él lo representa correctamente. His Word giving evidence La palabra de Dios nos da evidencia to His divine mission. de su misión divina. What's He going to do? ¿Qué es lo que Él va a hacer? That was then, Eso sucedió en el pasado, and this is an example for us now. pero este es un ejemplo para nosotros hoy día. So can we think how He's going to do it now? Si nosotros podemos entender cómo es lo que Él quiere hacerlo hoy día, It's given to us right here in His Word. Él nos está hablando a través de su palabra, To know His mission, para que nosotros podamos conocer su misión, just like the children, así como esos niños giving evidence, que estaban dando evidencia, reflecting His character, reflejando su carácter, that will teach hearts del cual enseñaría a los corazones, that have been prepared. el cual han sido preparados. Yahshua has made it possible Cristo ha hecho posible to use sola scriptura que solamente nosotros usemos la palabra de Dios to help people para poder ayudar a las personas, to discern, to discover para que ellos puedan descubrir His character su carácter and His divine mission y su divina misión and His preeminence. y su preeminencia. And who's He going to use? ¿Y a quién va a usar? I'm sorry? Todo aquel que permita ser usado. Amen. Amén. I'm surprised what I find when I'm looking for it. Yo estoy sorprendido de que yo encuentro cuando yo busco. Same thing here. Es la misma forma aquí. If I'm looking to be used by Him, Si yo estoy buscando que Él me use por and Él He's telling me how to do it before it happens, y Él me está diciendo cómo sucede antes de que suceda I'm most likely to see it when He's telling me. y el cual yo voy a mirarlo cuando Él realmente me está hablando. And I have a relationship with Him. Y yo tendré una relación con Él. Just as this morning was being spoken about, Así como esta mañana se habló, I've heard His voice before. yo escuché su voz anteriormente. So when I hear it again, Cuando yo la volví a escuchar, I'll know it. yo lo conozco. I'll know He's Yo lo talking to sabré. me. I'll know He wants that reflection of His character like a full moon. Yo lo sabré que es lo que Él desea, es que reflejemos su carácter como una pequeña luna. To be used so individuals with the hearts that He has made ready Para que nosotros seamos individuos usados, que los cuales se ha preparado el corazón para ser usados. can recognize who He is. Y Just le like the little children. reconozcamos quién es Él, así como esos muchachos. And what did the little children do? What ¿Y did qué they fue lo que say? hicieron estos jóvenes, estos muchachos? They said, let's see, Hosanna. They said, and saying, Hosanna to the Son of David. Y ellos clamaron y dijeron, Hosanna al Hijo de David. Could you imagine ¿Usted se puede imaginar? being used by Yahshua and hearing that from other individuals El ser usado y escuchar eso a través de otros individuos. to have an eternal relationship with the Creator? El tener una estrecha, una eterna relación con nuestro Creador. Remember, we've
we've been admonished, Recuerden, nosotros hemos sido amonestados and even more than admonished, it's required y más que amonestados, Él requiere to take into, for every individual that God allows to cross our path, que Él permita que cada individuo que cruza nuestro camino, we're to take their eternal well-being to heart. nosotros tenemos que pensar en su salvación. You talk about a responsibility. Usted está hablando de que es una gran responsabilidad. I wake up in the morning and someone's knocking on my door and I wasn't expecting it. Si alguien está tocando en mi puerta en una mañana y yo no lo estoy esperando, Am I going to be ready? yo tengo que estar listo. Am I going to be looking for that individual to be able to have his heart, to see that his heart has been prepared, Y yo voy a mirar a ese individuo como si su corazón ha sido preparado, so that I can do exactly as the example that he's giving to us right here and now, para que yo pueda llevar a cabo este ejemplo en el cual se nos está mostrando hoy día, to hear what he's telling me so I can speak to the man, para to the escuchar woman, lo que él me está hablando a mí y yo hablarle a esa persona, the individual, a ese individuo, and then to be present when he says, Hosanna, the son of David, y estar presente cuando él diga, Hosana al hijo de David, just like the little children. así como a estos muchachos, estos niños. You know, the priest, Usted sabe que los sacerdotes, when they heard that, cuando ellos escucharon eso, they were convicted. ellos fueron convencidos. See, they knew this prophecy, Ellos sabían de esta profecía and they were sore. What's the word here that was used? y They ellos were fueron sore ¿qué? displeased. Indignados. Why were they sore displeased? ¿Por qué estaban indignados? They wanted nothing to do with what Yahshua wants us to be prepared for. Porque ellos no querían tener nada que ver con Cristo. The word preeminence, La palabra preeminencia, remember sola scriptura recordemos que solamente podemos basarnos en la sola escritura, is used to help people to discover es usada para que nosotros podamos descubrir three things: his character, tres cosas: su carácter, his divine mission, su naturaleza divina and his preeminence. y su preeminencia. And what's this word preeminence mean? ¿Y qué significa preeminencia? This is beautiful. Esto es maravilloso, es hermoso. Superiority and excellence, Es la superioridad y la excelencia, honor, su honor, virtue, su virtud, dignity, su dignidad eloquence. y su elocuencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, su carácter. So let us use scripture today. Permitamos que nosotros podamos usar su palabra. He is the word. Él es la palabra. So when we read read Así que cuando nosotros leemos the word la palabra aright, en una forma correcta, Yahshua gives to us Cristo nos da a cada uno de nosotros things in the scripture to see, la dirección para poder mirar en sus escrituras, so we can discover para que nosotros podamos descubrir who Yahshua is, quién es Él and we can draw close to him. y que nosotros podamos ir a Él. Let us stand firm Debemos de permanecer firmes in his word. en su palabra. This was an example of what transpires Esto es un ejemplo en el cual sucede whenever we hear Yahshua cuando cada vez que nosotros escuchamos a Cristo Yeshua speak as he did in verse 16. hablarnos como Él habló en el versículo 16 Have you never read? y nos dice, ¿nunca leísteis? We can go through his word. There's many places in his word Nosotros podemos ir a través de toda su palabra en muchos lugares that can open up our hearts and our minds en el cual pueden abrir nuestras mentes y nuestros corazones to show us what we shall be ready for. para mostrarnos en cómo estar preparados.
For example, Por ejemplo, if we just turn to Matthew 21, verse 42, si nosotros vamos al versículo 42 de ese mismo capítulo 21 de Mateo, Yahshua saith unto them, Jesús les dijo, Did you never read the scriptures? ¿nunca leíste en las Escrituras? And what were they talking about? They were talking about the stone, ¿Y de qué estaban hablando? Estaban hablando de la piedra, the cornerstone. la piedra angular. Him. They knew who the Estaban hablando de él. They knew what that meant, what that represented. Ellos sabían lo que eso representaba, The stone which the builders rejected. la piedra que desecharon los edificadores. He was convicting them Él los estaba llevando a que sean convertidos, because it says the same is become the head, porque él estaba diciendo que ha venido a ser cabeza del ángulo, and this is the Creator's doing, y este es el creador que está haciendo, and it's marvelous to our eyes. y es cosa maravillosa a nuestros ojos. We go down to verse 44, and whosoever shall fall on this stone, Y si vemos el versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra, but on whomsoever it shall fall, y el que cayere sobre esta piedra será it will grind him to powder. quebrantado y le desmenuzará. So they took offense to that because they knew Ellos tomaron una ofensa porque ellos sabían he was addressing them. que les estaba hablando directamente a ellos. So if we go back now and recognize when he said, Did you ever read the scriptures? Y si nosotros regresamos y nosotros reconocemos lo que él les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? It can open up our hearts and our minds to how we are to respond likewise. Eso tiene que abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder responder a esa pregunta. To have this sincere, trusting faith. En que nosotros podemos tener una completa fe en él. To have a calm, hallowed peace En tener una completa paz when we're coming up against hearts that obviously are not allowing him to prepare them. cuando nosotros nos enfrentamos a corazones que no desean ser preparados por él. And since we know the meaning of what the word read means here, Y si nosotros entendemos lo que significa leísteis, we likewise can begin to reflect his character, cada uno de nosotros podemos empezar a reflejar su carácter, his magnificence, su magnificencia, his dignity, su dignidad, his virtue, su virtud, his honor, su honor, his eloquence, su elocuencia, all under control. todo bajo control. What a beautiful thought. Cuán maravilloso es To este be in the middle pensamiento. of heat and all of a sudden Estar en medio del calor the Holy Spirit just overcomes and overtakes us and we're able to respond just like he y el Espíritu responds. puede venir y tomarnos y nosotros poder responder correctamente a él. We're in practice right now Nosotros estamos en un tiempo de práctica hoy día, with each other, con cada uno de nosotros, right here and right now. aquí y ahora. We're trying to get better at what we're trying to do. Es- We get better at doing a lot of it. Estamos tratando de ser mejores en lo que estamos haciendo y entre más lo hagamos, venimos a hacerlo mejor. So as he reveals as he reveals these truths to us, Y cuando él revela todas estas verdades a nosotros, and then we try to relate it to one another y nosotros nos empezamos a unir los unos a los otros, because we see the importance of it, porque nosotros vemos la importancia de esto, then we're giving each other room to grow entonces nosotros nos estamos dando un espacio para crecer, so that we get better and better and better. para que podamos ser mejores y mejores y mejores. And I'd rather be doing this now with those of you that I know and am getting to know better, Y esto es mejor hacerlo entre nosotros que nos estamos conociendo, because I feel like you can give me a little slack. Maybe porque ustedes me or- pueden permitir de que yo pueda tener un espacio until the Holy Spirit is until the Holy Spirit is overtaking us all, hasta que el Espíritu venga y nos tome a nosotros. and we're all becoming so fluent with one another Y nosotros podamos comunicarnos entre nosotros. that we're running around going gloria a Dios. Y nosotros estaremos diciendo siempre gloria a Dios. Amén. Hosanna.
Hosana, to the Son of David, al hijo de David, just like these little children. así como estos niños. We'll recognize who he is, Nosotros reconoceremos quién es Él. and we will have already allowed him to fill us, Y entonces nosotros le permitiremos de que Él nos llene. and the Holy Spirit to use us. Y el Espíritu Santo usarnos. So as we keep in mind Ah, y si nosotros tenemos esto en nuestra mente, whenever we come across this, did you never read the scriptures? cuando cada vez que nosotros leamos, ¿nunca leíste en las Escrituras? One other place I'd like to point out Otro lugar que yo quiero llevarlos, is Matthew 12, verse 1. Mateo 12:1. This is Yeshua having authority over the Sabbath. Él estaba mostrando que él tenía la autoridad sobre el sábado. At that time, Yeshua went on the Sabbath day, Y en aquel tiempo iba Cristo por los sembrados en un día de reposo, and his disciples were hungered, y sus discípulos tuvieron hambre and they began to pluck the ears y comenzaron a arrancar espigas of the corn y a comer. and to eat. Verse 2, Versículo 2. but when the Pharisees saw it, Viendo los fariseos, they said unto him, Behold, le dijeron: thy disciples do that which is not lawful He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito to do upon the Sabbath day. hacer en el día del sábado. The word here used lawful, La palabra aquí, lo cual se usa como lícito, that word was tradition. esa palabra es tradición. It wasn't from Yah, No venía It wasn't his law. de Dios, no venía en su it was ley, their tradition. era una tradición. Why is it that they said, this which is not lawful to do upon the Sabbath day? Porque ellos vinieron a decir: no es lícito hacer en el día de reposo. Can you imagine what the very creator of his own of law, he is the law. He knows Usted puede himself. imaginarse He lo, created this. usted puede imaginarse el creador que creó esto. Could you imagine what he was feeling? Usted puede imaginarse lo que él estaba sintiendo. But how did he respond? Pero cómo él fue que respondió. Verse 3. Versículo 3. But he said unto them, Have ye not read Pero él les dijo: ¿no habéis leído what David did lo que hizo David when he was a hungered, cuando él y los que con él estaban and tuvieron they hambre? that were with him? So we can go through things like this. as a Nosotros podemos study. ir a través de cosas así como estas. And when we read this and begin to process it, Cuando nosotros leemos esto y empezamos a procesarlo, and we know we can use sola scriptura, y nosotros sabemos que nosotros podemos usar solamente la escritura his word and the right use of it, y su palabra y el uso correcto, we can be assured he can use us. podemos Also, estar seguros de que él nos puede usar. he will be in us, Él estará en nosotros, serving the same purpose sirviendo el mismo propósito for his mission that he was doing himself when Por he s- was on this earth. por su misión, la cual estaba llevando él a cabo cuando estuvo aquí en esta tierra.